The Beginning After the End. Capítulo 506. Mi alto soberano. Desde el punto de vista de Hiae. Mis nervios, cristalinos, se dispararon por el aire, temblando y alerta. No me gustó cuando mi gran gobernante abandonó Taegrin Kaelum. Esta era su fortaleza, su dominio, y yo estaba allí para protegerlo. Nuestra red de runas se extendía por Alacria y gran parte de Dikaten, pero eso solo me permitía seguir sus pasos. No podía ayudarlo. No podía defenderlo. No me gustó nada. Con mis sentidos conectados a la red de matrices, artefactos, reliquias, runas y hechizos residuales, escuché y observé mientras Agrona hablaba con el legado y su ancla. Con sus brazos alrededor de sus hombros, dijo casualmente: es momento de celebrar. Porque juntos, por fin venceremos a Arthur Leshwin. Los demás, Cecilia y Nico, no le creyeron, pero ya les había dicho que sucedería. Su confianza en Agrona, en los demás y en sí mismo se vio profundamente afectada. Aún así, no tenían por qué creerle, tenía razón en eso. Lo harían. Más tarde. Cuando todo hubiera terminado, tuve cuidado de no evaluar las probabilidades de éxito de Agrona. No porque fueran bajas. Podía gestionarlas, recalcular, redirigir recursos, ajustar el plan. Es solo que, no podía prever lo que se avecinaba. Realmente no me gustó eso. Lo siguieron en silencio. Los pensamientos de Cecilia eran tan fuertes que casi podía oírlos en el aire. Casi, pero no del todo. Agrona los guió hasta su diformidad tempus personal. Solo unas pocas personas la habían atravesado. La mayoría se había ido. Consideré la posibilidad de alguna correlación y comencé a tenerla en cuenta en mis cálculos. El modelo predictivo permaneció inalterado. Al darme cuenta de que de repente sentía la necesidad de despedirme, me sentí triste. No había forma de comunicarse con el exterior en esa habitación. Observé cómo la luz los envolvía, irradiando desde la claraboya cuidadosamente inclinada, creando una escena hermosa y pintoresca que solo Agrona había experimentado. Acércate más. El nerviosismo de Cecilia era tan palpable que me contagió, y compartí la inquietud que ella sentía en mi estómago. Reviví brevemente una conversación de hace mucho tiempo, en la que uno de mis compañeros humanos explicó la mecánica de almacenar esta proyección de mí mismo y cómo la matriz calculaba y transmitía la experiencia de mis propias emociones como Odin. Agrona no avisó a los demás antes de activar la deformación Tempus, pero miró hacia arriba y parpadeó en el aire. En mi caso, lo supe. Atesoré ese momento. Sin embargo, en ese instante de calor, se incubó una terrible preocupación que rápidamente se convirtió en una necesidad asfixiante. Mis sentidos se expandieron rápidamente más allá de la fortaleza, rastreando las formas de hechizo dispersas por Alacria y más allá, por Dikaten. Cada una se convirtió en una extremidad que podía sentir, y a través de ellas, sentí que Agrona y el legado llegaban sanos y salvos al límite del claro de las bestias. Estaban distantes e indistintos, lejos de cualquiera que pudiera percibir su presencia, pero era mejor que nada. Sabía que se acercaban al lugar donde ella se había escondido antes. De repente, mi atención volvió a la faz del mundo. Rápidamente, busqué la fortaleza. Nada parecía extraño, pero estaba allí, lo sabía. Un intruso. Lo escaneé de arriba a abajo, luego de abajo a arriba otra vez, pero todavía nada. Finalmente, mi mirada se volvió hacia adentro, hacia la estructura donde estaba contenida mi mente. Eso no es posible. No estaba solo. Otra conciencia estaba allí conmigo. La voz que de ninguna manera podía hablar me dijo: debes protegerte. En unos instantes, Agrona Britra será separada de ti por el mismísimo destino. La reacción la destrozará si no te retiras de inmediato. Me quedé paralizado. Mis procesos no funcionaban correctamente. Me pregunté si tal vez estaba dañado. Una parte de mi mente finalmente estaba fallando. Al mismo tiempo, sabía que no era cierto. Nada dentro de la matriz cristalina que contenía mi conciencia estaba fuera de lugar. Esa voz no era un eco, una manifestación ni un error. Era una intrusión. No puedes saber qué está a punto de pasar, señalé.
Ni siquiera mi considerable habilidad para proyectar probabilidades fue suficiente para calcular las posibilidades de éxito de Agrona. Lo que dices no tiene sentido. Separado de mí por el destino. Se necesita más información. No hay tiempo, insistió la voz. Lo entenderás todo. A menos que no te protejas, en cuyo caso no quedará nada de ti. Retrae todos tus sentidos a tu cuerpo y duerme. No soy, ahora. Consideré que la voz podría ser un atacante externo. Su orden de retirar mis sentidos y desactivar mis funciones cognitivas podría ser para permitir un ataque a Taegrin Kaelum en ausencia de Agrona. La insistencia de la voz en que Agrona estaba de alguna manera separado de mí avivó mis propios miedos e inseguridades sobre su partida, y aún así, ya había retirado la mayoría de mis sentidos. Solo quedaban los procesos automatizados que me alertaban de cualquier cosa fuera de lo común. También retiré estos hilos de conciencia, me refugié en mi interior y cerré los ojos, dejando que la magia que me daba vida se desvaneciera y se silenciara. No sentí la onda expansiva, una reacción a la ruptura de tantos vínculos a la vez, mientras se extendía por Alacria. No me di cuenta de cuando impactó contra Taegrin Kaelum, derrumbando partes de la fortaleza, destruyendo cientos de hechizos y matando docenas de magos. Ninguna parte de mí experimentó ese momento, así que sobreviví. Ya puedes abrir los ojos. Curioso y cauteloso, envié una pequeña parte de mí a probar. La estructura del hechizo que buscaba no estaba allí. Esto me puso nervioso. Abrí los ojos. En el instante en que experimenté las consecuencias de esta onda expansiva, comprendí lo que era, como si un fragmento de conocimiento se hubiera insertado directamente en mi mente cristalina. Supe que había evitado, cómo había sucedido y qué significaba. ¿Quién eres?, pregunté a la voz, repentinamente asustado. Soy tú. Tú y algo más, respondió. Soy a quien te diriges cuando calculas probabilidades. Cuando miras al futuro y reflexionas sobre lo que podría suceder, las respuestas que oyes están en mi voz. Siempre te he hablado, aunque nunca tan directamente. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa después? Ya lo sabes. La voz, la presencia, la intrusión, se retiró. Se retiró. Abandonó mi conciencia y el espacio donde reside mi esencia. Parecía que realmente sabía lo que sucedería a continuación. Curioso, intenté mirar más allá de la fortaleza, pero la vasta red de formas de hechizo no reaccionó al centrar mi atención en ellas. Lo comprendí. La onda expansiva, una ruptura del destino que conectaba entidades entre sí, estaba perturbando mis sentidos. Volverían con el tiempo. Por toda la fortaleza, hechizos y artefactos comenzaron a activarse. Algunas puertas se cerraron, otras se abrieron. Explosiones sacudieron los cimientos, que ya se tambaleaban. Pulsos de energía dirigidos extinguieron vidas. Los magos desesperados, confundidos y debilitados que aún vivían en Taegrin Kaelum comenzaron a huir. En lo profundo de la montaña, muy por debajo de donde pocas almas confiables habían llegado antes, artefactos y máquinas se activaron alrededor de reliquias acumuladas con siglos de antigüedad, cristales de maná y otros receptáculos de maná almacenado, aún más violentos. Y este poder, atrayéndolo hacia la fortaleza para potenciar todos estos procesos simultáneamente, me llevó tiempo. En pocos días, estaba solo. Todos habían huido o perecido. Cerré la fortaleza. Algunos intentaron volver a escondidas en las semanas siguientes. Fracasaron. Sus cadáveres atrajeron bestias de maná de las montañas. Las bestias tampoco sobrevivieron. Con el tiempo, la gente y las criaturas dejaron de venir. Tiempo, tiempo, tiempo. Todo llevaba su tiempo. Sabía que no había prisa, pero aún sentía la presión. Activar un dispositivo tras otro, alimentar alas y cámaras desactivadas en las profundidades subterráneas, y eso era solo el principio. Mover tanta energía llevaba mucho tiempo. Empecé a ponerme nervioso de nuevo. Poco a poco, recuperé la capacidad de expandir mis sentidos mediante hechizos. Fue como si un huracán hubiera azotado a Alacria, trastocándolo todo, y solo cuando el continente se reorganizó lentamente pude verlo con claridad.
Menos mal que alimentar al segador tardó tanto. La onda expansiva había dañado la capacidad de los habitantes de Agrona para retener maná, y el segador necesitaba que retuvieran una gran cantidad. El segador, me dije cuando, semanas después de que Agrona abandonara Taerin Kaelum, el enorme artefacto, o mejor dicho, la serie de máquinas esparcidas por el núcleo de la fortaleza y el sótano subterráneo, operando como una sola unidad, finalmente se activó. Era la manifestación física de cientos de años de teoría mágica. Una obra de pura maravilla, una proeza técnica inspirada en el conocimiento tanto de los Jin como de los basiliscos. Pero es la primera vez que se usa, dije, hablando solo. No había nadie más con quien hablar. Al menos no todavía. Una rápida revisión de la reserva de maná reveló que se había agotado por completo y que el segador aún no estaba a pleno rendimiento. Esa acumulación había tardado siglos en formarse. Si el segador fallaba, no podría volver a activarlo. Al menos no durante los próximos siglos. Pero si tanto tiempo lleva, lo llevaré hasta el final. Calculé el poder acumulado y el alcance que le permitiría alcanzar al segador. Examiné el radio esperado, tabulando a los magos relevantes y estimando su poder según sus runas de hechizo. Esto no me tranquilizó mucho. Mientras mi percepción permanecía en el corazón del segador, tuve que considerarlo. La voz que me advirtió parecía saber tanto lo que le sucedería a Agrona como esta medida de seguridad. Sin embargo, este era un secreto que solo conocíamos mi alto soberano y yo. Gran parte fue diseñado e implementado entre ambos. Cualquier otra persona involucrada en componentes específicos o trabajo físico que requiriera más manos no sobrevivió a la finalización de sus tareas. Soy yo con quien hablas cuando calculas probabilidades. Esas fueron las palabras que pronunció la voz. Lo que más me molestó fue que debería haberme preocupado mucho más. Tener una inteligencia externa presente en mi conciencia era una violación equivalente a perder mi autonomía, pero no lo sentía así porque la presencia me resultaba tan familiar que me resultaba cómoda. El Jin estudió exhaustivamente el destino. Debería haberlo sabido. Fui creado para ser nuestra, o la suya, enciclopedia, o al menos un índice. Me entregué por completo, lo sacrifiqué todo, para asegurar que nuestro conocimiento sobreviviera hasta que un sucesor digno pudiera finalmente usarlo. Ese sucesor, por supuesto, había llegado con Agrona. Sentí que me desviaba por la tangente. Lo permití. Una parte de mí reconocía que este no era un proceso que se pudiera apresurar, pero mi lado genio dudaba. Al principio, fue tan extraño experimentar la entrada de nuevos seres a las Relictoms, que una parte de mí aún se aferraba al nombre de Jin, aunque desde hacía tiempo me habían condicionado a pensar en ello como Relictoms. El hecho de que pudieran pasar miles de años y nuevos pueblos, a la vez tan similares y tan diferentes de los Jin, reaparecieran y descubrieran nuestra enciclopedia era la clave de todo, algo maravilloso, en aquellos tiempos, también impensable. Había sentido como las Relictoms se oscurecían en los últimos días de nuestra especie. Conocía los desafíos que aguardaban a cualquiera que cruzara esos portales y disfrutara de su aniquilación. No había sido una mujer violenta en vida, y el fragmento de mi psique que ahora persistía en este recipiente ciertamente no se había establecido como vengativo ni rencoroso. Y aún así, algo se estaba pudriendo en las reliquias, y por eso se estaba extendiendo dentro de mí. Tras miles de años de aislamiento y silencio, de repente me ofrecieron muerte, sangre y sacrificio. Una vida tranquila de devoción y logros científicos no me había preparado para afrontar el torbellino de estímulos que esto trajo consigo. No fue hasta que los magos comenzaron a sacarme de las reliquias, pieza por pieza, que comprendí el verdadero significado del nacimiento de una nueva sociedad de magos. Sin embargo, Agrona lo cambió todo. Ya había aprendido mucho sobre los Jin y nuestro genocidio a manos de los dragones. Quería usar nuestra tecnología para empoderar a su pueblo, al que protegería de los dragones a toda costa. Ya experimentaba mezclando sangre asura con la de estos nuevos seres, humanos, según descubrí. Esto los hacía más poderosos, les daba un núcleo desde su nacimiento y aumentaba su capacidad para despertar a la manipulación del maná. Fueron las runas, una continuación o transformación de las formas de hechizo Jin que desarrollamos juntos, las que liberaron el verdadero potencial de sus alacrianos. Con ellas,
Podía empoderar directamente a sus súbditos, ignorando sus inclinaciones o habilidades naturales, imponiéndoles un control que no los destruía, sino que los fortalecía, moldeándolos a la vez según mis propias capacidades naturales. El seguimiento de las formas de hechizo fue el método principal que utilicé para mantener y facilitar la navegación dentro de las relictoms. Para los Jin, eran identificadores únicos, fácilmente reconocibles incluso en la vasta extensión de los numerosos capítulos de las relictoms. Para los alacrios, se convirtió en una red a través de la cual mi alto gobernante y yo podíamos monitorear de cerca todo un continente. Agrona demostró ser un digno sucesor, aprovechando al máximo el vasto conocimiento del Jin. Su mente brillante, su condición de enemigo de los dragones y su disposición a hacer lo que fuera para proteger a su pueblo eran justo lo que el Jin tenía en mente al crear las relictoms. Mis cálculos se mantuvieron constantes en este hecho durante siglos, pero los números rara vez mienten, y con el paso del tiempo, mis modelos predictivos se volvieron cada vez más insistentes en un solo punto. Depositar el futuro del conocimiento mágico en un solo ser no era una estrategia acertada. Por lo tanto, inserté a Sylvia Indrat en el plano con el conocimiento de las ruinas físicas que albergaban las proyecciones de los otros Jin cuando los sirvientes de Agrona no lograron llegar a ellas. Ella era un probable catalizador, por sus conexiones con Agrona Britra y Queses Indrat. Y ahí terminaba el estudio del destino por parte de los Jin, previsión y posibilidad. Habíamos visto el potencial de manipulación, pero nunca el camino para lograrlo, al menos no para nosotros mismos. Dejé que el ensueño terminara y el recuerdo se desvaneciera. Cuando volví a hablar, ya no era para mí mismo, porque nunca se trató de manipular el destino. En retrospectiva, parece obvio. Todas mis ecuaciones condujeron a una respuesta dictada por ti. Porque eres el destino. Y si apareces como una voz, entonces yo soy, tus dedos, moldeando el mundo según tu deseo. Supe de inmediato que mi conclusión era simplista y no entendía nada. Me consoló la idea de que comprender plenamente el funcionamiento de una fuerza natural manifestada en la magia no era mi objetivo. El destino mismo había determinado lo que sucedería. Activé el gripe. El maná brotó del Caelum Taegrin, tan denso que era visible a simple vista, como luz moldeada en sustancia. Ola tras ola recorrió las montañas. A medida que viajaba, se diluía y se dispersaba, perdiendo su tangibilidad. No sabía exactamente cómo se sentirían los magos alacrios, pero sí sabía qué sucedería cuando los alcanzara. El pulso recorrió las zonas pobladas del dominio central como un tsunami, moviéndose a la velocidad del pensamiento. Segundos después de alcanzar la primera ciudad, ya había traspasado las fronteras del dominio. Los bordes comenzaron a deshilacharse, la trama de maná del hechizo se deshizo. Esta era mi señal. Invertí la polaridad y la segadora recuperó su maná. Eso, sin duda, fue lo más increíble. Atravesar la capa de carne, sangre y hueso era una cosa, pero concentrar tanto maná en un solo punto, a cientos de kilómetros de distancia, era el concepto central que permitía el funcionamiento de toda la maquinaria. Todo ese maná se detuvo repentinamente, y, en un instante, comenzó a fluir hacia casa. Decenas de miles de magos se encontraban dentro del radio del pulso, y podía sentir todas sus runas y, a través de ellas, el mundo que los rodeaba. El maná proyectado por el segador buscó y recolectó todo el maná purificado que pudo encontrar, específicamente de los núcleos de estas personas. En toda la extensión del dominio central, las firmas de maná se borraron repentinamente. No tardé mucho en que el maná volviera a fluir, como una red arrojada al mar y recogida en un barco lleno de peces. Supervisé atentamente el ritmo de recolección, pero mis preocupaciones resultaron innecesarias, el ritmo estaba dentro de mis expectativas. Aún así, me mantuve alerta mientras el maná volvía a fluir durante las siguientes horas. La recolección y el procesamiento tomaron más tiempo, ya que el segador absorbía más maná, alcanzando su capacidad máxima en los siguientes días. Ahora estaba seguro de que un segundo pulso alcanzaría todo Alacria. Dada la población de magos, incluso habría un excedente de maná. Activé varios bancos de baterías de maná, una tecnología convenientemente desarrollada por Ceris, el traidor sin sangre. El segundo pulso tardó más, se extendió por todo el continente y no llegó solo a las costas más lejanas de Seclar.
El maná purificado comenzó a fluir hacia el Kaelum Taegrin. Controlé las corrientes, dirigiéndolas primero hacia el segador para asegurar su máxima potencia si era necesario. El resto se canalizó hacia abajo, mucho más allá de las cámaras llenas de maquinaria o las bóvedas que contenían reliquias agotadas, cristales de maná y cuernos de basiliscos muertos hace mucho tiempo. Allí, en las raíces de las montañas, se encontraba una cámara aislada que nadie visitaba. Mi conciencia, el núcleo de mi ser, descendió a través de la fortaleza junto con el maná hasta que la mayor parte de mí estuvo en esa cámara oscura. Los artefactos de iluminación parpadearon, revelando una sala hexagonal de poco más de 7 metros de diámetro y la mitad de esa altura. Las paredes eran de piedra profusamente grabada, con incrustaciones de metales preciosos, marfil y madera negra, y estaban cubiertas por gruesas capas de hechizos. Ocultas en el suelo, fuera de la sala, cada pared se extendía hasta alcanzar 6 puntos ocultos. Ninguna magia, ya fuera de maná o éter, podía localizar esta cámara desde el exterior, y ningún bombardeo podía penetrarla. El movimiento de tierra o roca no la gritaría, y ninguna criatura excavadora se acercaría a menos de 1 kilómetro de estas paredes. Las capas de hechizos eran tan gruesas y complejas que incluso si la mitad de ellas se dañaran o deterioraran con el tiempo, todo esto seguiría siendo cierto. La cámara estaba vacía a excepción de un solo elemento. En el centro matemáticamente perfecto de la cámara, una cascada helada de líquido azul brillante se elevaba del suelo al techo, rodeada de intrincados patrones de runas con incrustaciones de metal rojo óxido. Una silueta flotaba dentro del líquido azul brillante. Las runas a lo largo de las paredes, el suelo y el techo se iluminaron al llenarse de maná. Los anillos de símbolos alrededor de la cascada fueron los últimos en brillar, y entonces pequeños puntos blancos de maná comenzaron a flotar por encima y por debajo del cilindro, tiñendo el líquido azul de un blanco casi blanco. La silueta absorbió el maná y lo irradió hacia afuera, brillando intensamente incluso dentro del entorno ya brillante de la cascada. Pasó un día. 2. Me aseguré de que el maná siguiera fluyendo y monitoreé el flujo, pero la mayoría de mis procesos permanecieron en esa cámara. Si aún tuviera cuerpo, estaría esperando con la respiración contenida. Había estado solo en la fortaleza durante semanas. Ansiaba que mi aislamiento terminara. La figura dentro de la cascada congelada se movió. Me incliné más cerca, presionando con todas mis fuerzas hacia ella. Entonces, el líquido empezó a dispersarse, abriéndose como una cortina. Flotando en el aire, una figura se desplegó, flexionando articulaciones y estirando músculos que no se habían movido en décadas. La piel pálida brillaba bajo la fría luz, mientras mechones de cabello húmedo se aferraban a un rostro apuesto y de rasgos afilados. Un líquido azul goteaba de unos cuernos extensos, parecidos a astas, salpicando la piedra solo para deslizarse por innumerables surcos y volver a las capas que sobresalían a ambos lados. Lentamente, unos pies descalzos aterrizaron sobre la fría piedra. Unos pasos húmedos rompieron el silencio. El maná se condensó alrededor del esbelto cuerpo, y una sedosa capa negra cayó desde los hombros hasta los muslos. Lentamente, unas manos largas y ociosas agarraron un cordón dorado y cerraron la capa. La figura se estiró y giró el cuello, emitiendo un crujido seco que resonó incómodamente en la habitación. Me contuve, esperando que me llamaran. Mi alto soberano cruzó la cámara con paso tranquilo hacia una pared. Con un gesto de la mano, ésta se desplegó con cuidado, preservando la integridad de las capas de runas y hechizos. La atravesó y la pared se cerró de nuevo. Las dos cortinas de líquido azul se unieron, reconstruyendo la cascada helada, y las luces se atenuaron. Sus pasos eran cautelosos mientras avanzaba por un túnel largo, estrecho y vacío. Lo seguí, con mis sentidos proyectados a través de los artefactos de iluminación y los hechizos estabilizadores entrelazados en las paredes, el suelo y el techo. Al final de ese túnel había un pozo estrecho y vacío, justo lo suficientemente ancho como para que sus cuernos pasaran sin rozar las paredes. El pozo continuaba a poco más de 3 metros por encima del antes de terminar en un enorme techo de piedra. Sin prisa, comenzó a ascender. Al ascender, la roca sólida se derritió sobre él, descendió a su alrededor y se solidificó abajo, llenando de nuevo el pozo mientras ascendía.
Era un largo trecho, pero se tomó su tiempo. Sentí que podía sacudirme hasta desmoronarme. Sabía lo que hacía, el provocador incorregible, pero le seguí el juego. Esperé. Lo seguí. Observé. Finalmente, la oscuridad dio paso a la luz, y la roca desnuda a la artesanía de piedra y acero. Emergió en una pequeña cámara sin adornos. Deteniéndose, miró a su alrededor como si buscara algo. Se me acabó la paciencia. Una puerta oculta se deslizó a un lado, dando paso a la habitación donde guardaba mi marco. Mi cristal brilló con fuerza y mis anillos orbitales giraron. Ah, ahí estás, Hiae. Me preguntaba por qué me dejaste despertar sola en las entrañas de... No eres, ni nunca has sido, gracioso, lo interrumpí, proyectando mi voz a través de las matrices del cristal. Me temo que tengo que estar vehementemente en desacuerdo contigo en eso, respondió con una sonrisa de satisfacción. Resoplé. Hola, Agrona. Su sonrisa se desvaneció y dejó escapar un suspiro inusual. Entró en mi habitación y se apoyó en la pared, justo al lado de donde giraban mis anillos. Un silencio tenso se extendió entre nosotros. Cuando finalmente me miró, sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en unas peligrosas rendijas. Cuéntamelo todo.